Luis, un padre trabajador y devoto, llevaba meses ahorrando para el cumpleaños de su hijo, Tomás. Desde que su esposa falleció, Luis había asumido el papel de madre y padre, esforzándose por brindar a Tomás una vida lo más normal posible. Aunque no nadaban en abundancia, su hogar siempre estuvo lleno de amor y sacrificios. Sin embargo, este año, Luis estaba decidido a sorprender a su hijo con un regalo especial. Una semana antes del cumpleaños, Luis le preguntó a Tomás qué quería como regalo. Esperaba una respuesta típica para un niño de 10 años, un juguete, una bicicleta o incluso un videojuego. Pero, para su sorpresa, Tomás respondió con timidez: «Papá, solo quiero unos zapatos baratos para ir a la escuela». La petición, tan sencilla y humilde, dejó a Luis con un nudo en la garganta. ¿Cómo podía su hijo, en una edad donde los deseos infantiles eran tan grandes, pedir algo tan básico? Esa misma tarde, Luis se dirigió a la tienda para comprar los zapatos. Eligió un par que, aunque económico, parecía cómodo y resistente. Pero, mientras se preparaba para envolver el regalo, algo en su corazón le decía que había más detrás de aquella simple petición. ¿Por qué un niño tan lleno de imaginación y sueños pediría algo tan modesto? Fue entonces cuando Luis decidió investigar un poco más. Lo que descubrió en los días siguientes no solo cambió su percepción sobre su hijo, sino también sobre su propio rol como padre. La verdad detrás de esa humilde solicitud revelaría una profundidad de carácter en Tomás que lo dejaría sin palabras y, al mismo tiempo, lo llenaría de orgullo y amor. Luis estaba a punto de aprender una valiosa lección que ningún manual de crianza podía enseñarle. El cumpleaños de Tomás llegó rápidamente, y con él, la emoción de un día lleno de pequeñas sorpresas. A pesar de la modestia de sus circunstancias, Luis siempre se aseguraba de que los cumpleaños de su hijo fueran especiales. Esa mañana, preparó un desayuno con panqueques, una tradición que compartían desde que Tomás era pequeño. Mientras comían, Tomás no podía ocultar su alegría, aunque Luis notaba algo diferente en su mirada, una mezcla de emoción y algo que parecía ser un secreto. Después del desayuno, llegó el momento tan esperado. Luis le entregó el regalo, un paquete cuidadosamente envuelto con papel brillante. «Espero que te guste, hijo», dijo con una sonrisa. Tomás rasgó el papel con entusiasmo y, al ver los zapatos, sus ojos brillaron de felicidad. «Gracias, papá. Son justo lo que quería», exclamó mientras los sostenía en sus manos. Luis se sintió aliviado al ver la reacción de su hijo, pero la sensación de que algo más ocurría no lo abandonaba. Durante los días siguientes, Luis comenzó a notar comportamientos inusuales en Tomás. Lo veía salir de casa más temprano de lo habitual y regresar un poco más tarde, siempre con los zapatos recién comprados impecables. Como si se esforzara por mantenerlos en perfecto estado. Una tarde, decidió seguirlo discretamente para averiguar qué estaba haciendo. Lo que descubrió lo dejó completamente perplejo. Tomás había estado yendo a una pequeña comunidad en las afueras del pueblo, donde un grupo de niños jugaba descalzo en un terreno polvoriento. Con sus zapatos en la mano, Tomás se unía a ellos, pero no como un jugador más. En cambio, les prestaba sus nuevos zapatos, dejando que se turnaran para usarlos. El rostro de esos niños, iluminado por una felicidad pura, era una imagen que Luis nunca olvidaría. Esa noche, al llegar a casa, Luis confrontó a su hijo con suavidad. «Hijo, ¿por qué prestas tus zapatos a esos niños?» Tomás, con su típica honestidad infantil, respondió: «Papá, ellos no tienen zapatos. Yo puedo usar los viejos que todavía están buenos, pero pensé que estos nuevos podían hacerlos felices». «Tú siempre dices que debemos ayudar cuando podemos, ¿verdad?» Luis quedó sin palabras. Había enseñado a su hijo la importancia de compartir, pero nunca imaginó que Tomás aplicaría esa lección de una manera tan altruista y madura. El gesto de su hijo lo llenó de orgullo y también de una profunda reflexión. Había estado tan concentrado en trabajar y proveer que no se dio cuenta de la sabiduría y el corazón generoso que Tomás había desarrollado en el proceso. Luis decidió actuar. Inspirado por la bondad de su hijo, comenzó a involucrarse en la comunidad que Tomás había descubierto.
Si eres de esas personas que ayudan sin esperar nada a cambio, este es tu lugar. Suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de corazones generosos. Juntos, podemos inspirar más actos de bondad y transformar vidas con cada historia. Reunió a algunos amigos y vecinos para organizar una campaña que recolectara ropa, zapatos y útiles escolares para los niños necesitados. En poco tiempo, la iniciativa tomó fuerza, y lo que comenzó como un gesto de un niño se convirtió en un movimiento que unió al pueblo entero. Mientras la campaña tomaba fuerza, Luis empezó a conocer más sobre las vidas de los niños en la comunidad. Descubrió que muchos provenían de familias que habían perdido todo debido a desastres naturales o problemas económicos. Una madre le contó que su hijo había usado los zapatos de Tomás durante días porque nunca antes había tenido un par propio. Esto conmovió profundamente a Luis, pero lo que realmente lo dejó impactado fue descubrir que Tomás había estado ahorrando su dinero de la merienda escolar para comprar más zapatos baratos y regalarlos en secreto. Cuando Luis enfrentó a Tomás al respecto, el niño simplemente sonrió y respondió: «Papá, no necesitamos mucho para ser felices, pero ellos necesitan un poco para empezar a hacerlo». Estas palabras, llenas de sabiduría más allá de su edad, resonaron en el corazón de Luis, empujándolo a hacer algo aún más significativo por esa comunidad. La humildad de su hijo lo inspiró a tomar acciones que nunca antes había imaginado. El gesto de Tomás provocó reacciones inesperadas en Luis. Por un lado, sentía un orgullo indescriptible por la generosidad y madurez de su hijo. Pero, por otro, no podía evitar una sensación de culpa. Había estado demasiado enfocado en trabajar para cubrir las necesidades materiales de Tomás y había descuidado enseñarle que también tenía derecho a soñar y desear cosas para sí mismo. Luis decidió hablar con Tomás y explicarle que estaba bien ayudar a los demás, pero que también debía pensar en su propia felicidad. Tomás, con su dulzura característica, lo tranquilizó: «Papá, soy feliz porque tú siempre estás conmigo. Eso es lo único que necesito». Estas palabras motivaron a Luis a reestructurar su tiempo y priorizar más momentos juntos. Además, la comunidad, al enterarse de la historia de Tomás, empezó a colaborar con la causa. Vecinos ofrecieron ropa y alimentos, y pronto, lo que comenzó como una pequeña iniciativa se transformó en un proyecto que unió al pueblo. Luis, emocionado por el apoyo, empezó a liderar las actividades, sintiéndose inspirado por su hijo y más conectado con su comunidad que nunca antes. Conforme la campaña crecía, surgieron desafíos inesperados. Uno de los problemas principales era cómo organizar y distribuir las donaciones de manera justa. Algunos miembros de la comunidad comenzaron a cuestionar las intenciones de Luis, sugiriendo que estaba aprovechándose de la situación para ganar reconocimiento. Estas críticas, aunque infundadas, empezaron a afectar emocionalmente a Luis, quien se cuestionaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Tomás notó que su padre estaba preocupado y le dijo: «Papá, no importa lo que digan los demás, si ayudamos con el corazón, siempre estaremos haciendo lo correcto». Estas palabras llenaron a Luis de fortaleza, y en lugar de detenerse, decidió redoblar sus esfuerzos. Al mismo tiempo, una subtrama emocional se desarrollaba. Un niño de la comunidad, Diego, se acercó a Tomás para agradecerle por el par de zapatos que le había regalado. Los dos niños, provenientes de mundos diferentes, comenzaron a construir una amistad especial que mostraba cómo la bondad puede unir a las personas más allá de cualquier barrera social. A medida que la amistad entre Tomás y Diego se fortalecía, Luis comenzó a pasar más tiempo con la familia de Diego, aprendiendo sobre sus luchas y desafíos. Descubrió que la madre de Diego era una mujer trabajadora que hacía todo lo posible para mantener a sus hijos, pero que estaba atrapada en un ciclo de pobreza del que le resultaba difícil salir. Luis decidió ayudarla a conseguir un empleo estable en la ciudad, lo que marcó un cambio positivo para la familia. Mientras tanto, Tomás y Diego unieron a más niños del pueblo para participar en la campaña. Estos pequeños actos de solidaridad empezaron a impactar no solo a las familias beneficiadas, sino también a quienes donaban, generando un sentido de comunidad y propósito. Sin embargo, no todo era sencillo. Algunos niños más privilegiados de la escuela de Tomás comenzaron a burlarse de él, llamándolo el niño de los zapatos viejos.
Tomás, aunque herido, mantuvo su actitud positiva, diciendo, no importa lo que digan de mí, lo que importa es que los otros niños tienen algo que los haga felices. Luis, al escuchar esto, entendió que su hijo no solo era generoso, sino también increíblemente fuerte. Los comentarios negativos sobre Luis y Tomás alcanzaron un punto crítico cuando un periodista local escribió un artículo insinuando que la campaña podría estar siendo utilizada para fines personales. Esto provocó que algunos donantes empezaran a retirarse, afectando el alcance del proyecto. Luis se sintió devastado, había puesto su corazón en esta causa, y ver cómo se desmoronaba era un golpe duro. Tomás, al ver a su padre desanimado, decidió tomar cartas en el asunto. Con la ayuda de Diego, organizó una reunión en la comunidad para explicar el propósito real de la campaña y agradecer a todos los que habían participado. Durante la reunión, Tomás tomó la palabra y dijo, esto no es sobre nosotros, es sobre ellos, los niños que ahora tienen una oportunidad de soñar. Su discurso emocionó a todos los presentes, incluidos algunos críticos, que comenzaron a reconsiderar sus posturas. Luis, inspirado por la valentía de su hijo, decidió seguir adelante pese a las adversidades. Con renovado ánimo, trabajó para restablecer la confianza de los donantes, mostrando total transparencia en el manejo de los recursos. Poco a poco, la comunidad comenzó a unirse nuevamente, fortaleciendo el proyecto más allá de lo que Luis había imaginado. La reunión organizada por Tomás y Diego no solo restauró la confianza en la campaña, sino que también fortaleció los lazos entre las familias de la comunidad. Luis aprovechó la oportunidad para involucrar a más personas en el proyecto, asignando roles específicos que permitieran una mejor organización y distribución de los recursos. Entre los nuevos voluntarios estaba la madre de Diego, quien se convirtió en una pieza clave al coordinar las entregas de donaciones. Paralelamente, Tomás y Diego comenzaron a trabajar juntos en un pequeño huerto comunitario que habían creado en el terreno baldío donde solían jugar los niños. Su idea era proveer frutas y verduras frescas para las familias más necesitadas. Este proyecto se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando cómo algo pequeño podía tener un impacto significativo. Durante este tiempo, Luis se dio cuenta de cuánto había cambiado desde el inicio de esta experiencia. No solo estaba construyendo algo valioso para la comunidad, sino que también estaba creando recuerdos inolvidables con su hijo. Cada paso que daban juntos fortalecía su relación, llenando de orgullo a Luis al ver cómo Tomás no solo era un niño bondadoso, sino también un líder nato. El éxito del huerto comunitario y la renovada confianza en la campaña atrajeron la atención de una organización benéfica regional que quería colaborar. Sin embargo, esta colaboración trajo nuevos desafíos. La organización propuso un modelo más estructurado, lo que implicaba que Luis tendría que ceder parte del control del proyecto. Aunque la propuesta parecía beneficiosa, Luis temía perder el enfoque original y la esencia emocional que su hijo había inspirado. Al mismo tiempo, Tomás comenzó a notar que pasaba menos tiempo con su padre debido a las exigencias del proyecto. Una tarde, con una voz llena de inocencia, pero también de sinceridad, le dijo, «Papá, lo que hemos hecho es increíble, pero lo único que quiero es que sigamos siendo nosotros». Estas palabras resonaron profundamente en Luis, quien comenzó a cuestionarse si estaba priorizando lo correcto. Mientras tanto, algunos miembros de la comunidad empezaron a dividirse en opiniones sobre cómo debía manejarse la colaboración con la organización benéfica. Este conflicto generó tensiones que amenazaban con desmoronar el proyecto justo cuando estaba alcanzando su mayor impacto. Luis decidió enfrentar el conflicto reuniendo a todos los involucrados, incluyendo a la organización benéfica, para discutir el futuro del proyecto. Durante la reunión, expresó sus preocupaciones sobre perder la esencia emocional y comunitaria del movimiento. Este proyecto no nació de un plan estructurado, sino del corazón de un niño que quiso compartir con los demás, dijo con firmeza. La madre de Diego tomó la palabra, apoyando a Luis y recordando cómo la generosidad de Tomás había cambiado la vida de su familia. Otros miembros de la comunidad también compartieron sus historias, creando un ambiente de reflexión y unión. Finalmente, se llegó a un acuerdo, la organización colaboraría, pero respetaría la autonomía de la comunidad en las decisiones clave. Esa noche,
Luis y Tomás regresaron a casa agotados pero satisfechos. Luis abrazó a su hijo y le dijo, «Hoy aprendí algo más de ti, hijo. El verdadero liderazgo nace del amor y la humildad». Tomás sonrió, feliz de tener a su padre de vuelta. A pesar del éxito en la reunión, un nuevo desafío puso a prueba a todos. Un incendio inesperado destruyó parte del huerto comunitario, dejando a las familias devastadas. Tomás, al enterarse, corrió al terreno y se quedó de pie frente a las cenizas, con lágrimas en los ojos. Luis, al verlo, sintió una mezcla de tristeza e impotencia, pero decidió no dejar que esto los derrotara. Con determinación, Luis reunió a la comunidad y propuso reconstruir el huerto desde cero. Esta vez, no sería solo un proyecto liderado por unos pocos, sino un esfuerzo colectivo. La comunidad respondió con entusiasmo, aportando tiempo, materiales y energía para levantar algo aún más grande. Tomás, aunque todavía afectado por la pérdida, mostró una madurez sorprendente al liderar a los niños en la replantación de semillas. Su optimismo contagió a todos, transformando el desastre en una oportunidad para renacer más fuertes. Luis comprendió en ese momento que, aunque enfrentaran obstáculos, la unión y el espíritu de generosidad de su hijo siempre serían una fuente de esperanza para todos. Con el apoyo de toda la comunidad, el huerto comunitario resurgió, pero esta vez con un significado más profundo. Durante la reinauguración, Luis decidió organizar una pequeña ceremonia para celebrar el esfuerzo colectivo y reconocer a todos los que habían contribuido. Lo que nadie esperaba era que Tomás tomara la palabra frente a todos. Con una voz firme pero llena de emoción, Tomás dijo, «Cuando pedí esos zapatos, no imaginé que algo tan pequeño podía llevarnos hasta aquí. Este huerto no es solo un lugar para cultivar plantas, sino un recordatorio de lo que podemos hacer juntos si compartimos lo que tenemos. Gracias a todos por enseñarme que la bondad siempre encuentra una manera de crecer». Sus palabras conmovieron profundamente a todos los presentes. De repente, Luis sintió una oleada de orgullo y emoción. Se dio cuenta de que su hijo, con apenas 10 años, había inspirado a un pueblo entero. Más allá del huerto o las donaciones, Tomás había sembrado algo mucho más valioso, esperanza y unión. El aplauso de la multitud fue ensordecedor, y en ese momento, Luis supo que este era el clímax de una historia que había transformado sus vidas para siempre. Después de la ceremonia, Luis y Tomás caminaron juntos por el renovado huerto, disfrutando del fruto de su esfuerzo. Luis, con una sonrisa en el rostro, le dijo a su hijo: «Nunca imaginé que unos zapatos baratos pudieran cambiar tanto, hijo. Me has enseñado más de lo que yo podría haberte enseñado a ti». Tomás respondió con sencillez: «No fui solo yo, papá. Lo hicimos juntos». El huerto se convirtió en un símbolo de resiliencia para la comunidad. Las familias ahora no solo tenían alimentos frescos, sino también un espacio donde podían reunirse, compartir historias y construir un futuro mejor. Luis, inspirado por su hijo, continuó liderando proyectos en beneficio de los más necesitados, mientras que Tomás, con su bondad natural, seguía siendo un ejemplo para los demás niños. La historia de Tomás y los zapatos que pidió para su cumpleaños se compartió más allá de su pueblo, inspirando a otras comunidades a replicar su modelo de solidaridad. Luis, mirando a su hijo jugar con Diego bajo la luz del atardecer, comprendió que no importaban los desafíos que enfrentaran, mientras tuvieran el uno al otro y el espíritu de ayudar, siempre encontrarían la manera de salir adelante. La historia de Luis y Tomás nos muestra que incluso los gestos más pequeños pueden generar cambios inmensos. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Que la bondad, cuando se comparte, tiene el poder de transformar vidas y unir comunidades. No olvides suscribirte para más historias conmovedoras como esta, y acompáñanos en nuestra próxima aventura llena de emociones y enseñanzas de vida. Juntos podemos inspirar más corazones.